Mach 1. Un caza de 27 toneladas rasando las montañas de Gales a menos de 60 metros del suelo. Alas en barrido completo. El rugido de 2 turbofans resonando entre los valles como un trueno atrapado en una botella de piedra. Eso es el F-14 Tomcat. Y en Microsoft Flight Simulator 2024, ese avión legendario acaba de volver a la vida con un nivel de detalle que ningún simulador había logrado antes. Hola a todos, soy Rogerio y les doy la bienvenida de nuevo al canal, el espacio donde la aviación, la tecnología y la simulación se encuentran para que puedas vivir experiencias que en el mundo real están reservadas para unos pocos elegidos. Si te apasiona la aviación militar, los simuladores de vuelo y quieres saber absolutamente todo sobre cómo volar el avión de combate más icónico de la historia de la Marina de los Estados Unidos dentro de Microsoft Flight Simulator 2024, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en este video vamos a hacer algo que muy pocos canales se han atrevido a hacer: volar el F-14B Tomcat desde el Mach Loop en Gales hasta una operación completa de aterrizaje en portaaviones. Y en el camino vamos a desmontar cada sistema, cada detalle de la cabina y cada matiz de su modelo de vuelo con la profundidad que este avión legendario merece. Empecemos por el principio. El F-14 Tomcat no es simplemente un avión famoso. Es un símbolo cultural, tecnológico y militar que marcó una era entera de la aviación naval. Desarrollado por Grumman a finales de los años 60 como respuesta a la amenaza de los bombarderos soviéticos equipados con misiles de largo alcance, el Tomcat fue diseñado con una misión muy específica: interceptar y destruir múltiples blancos simultáneamente a largas distancias antes de que pudieran amenazar al grupo de batalla del portaaviones. Para lograr eso, Grumman resolvió un problema de ingeniería que en aquella época parecía casi imposible: crear un avión que fuera simultáneamente estable a alta velocidad en vuelo supersónico y maniobrable a baja velocidad para el combate en proximidad y para las operaciones de portaaviones. La solución fue la geometría variable de alas, el sistema que hace al F-14 inmediatamente reconocible en cualquier fotografía del mundo. Las alas del Tomcat pueden variar su ángulo de barrido desde 20 grados cuando están completamente extendidas hacia adelante para maximizar la sustentación a baja velocidad, hasta 68 grados de barrido completo hacia atrás para minimizar la resistencia aerodinámica en vuelo supersónico. Y el sistema hace ese ajuste automáticamente según las condiciones de vuelo, aunque el piloto también puede controlarlo manualmente. En Microsoft Flight Simulator 2024, ese sistema de geometría variable está completamente modelado y funciona exactamente como en el avión real. Puedes ver las alas moviéndose en tiempo real mientras ajustas la velocidad, y el efecto en el comportamiento del avión es perfectamente perceptible. A baja velocidad con alas extendidas, el Tomcat es relativamente dócil y predecible. A alta velocidad con alas en barrido completo, se convierte en una flecha que perfora el aire con una eficiencia aerodinámica brutal. La variante que nos ocupa en este video es específicamente el F-14BE, que reemplazó los problemáticos motores F-30 originales del F-14 a por los General Electric F-110-GE-400, mucho más potentes y confiables. Esta diferencia no es solo técnica, es operativa y experiencial. Los TF-30 del F-14 eran notorios por su tendencia a apagarse durante maniobras agresivas con alto ángulo de ataque, lo que hacía al avión genuinamente peligroso en ciertos regímenes de vuelo. Los F-110 del F-14BE eliminaron ese problema casi por completo y entregaron un empuje significativamente mayor, lo que convirtió al Tomcat en un avión mucho más capaz tanto en combate como en las operaciones cotidianas desde portaaviones. En el simulador, esa diferencia de carácter entre el A y el B está modelada, y los pilotos virtuales que han volado ambas variantes lo confirman consistentemente en los foros de la comunidad. Ahora bien, antes de hablar del vuelo en sí, hablemos de la cabina, porque la cabina del F-14 en Microsoft Flight Simulator 2024 es, sin exageración, una obra de arte de la simulación. Cada interruptor, cada indicador, cada sistema tiene su función modelada con un nivel de fidelidad que en algunos aspectos iguala y en otros supera lo que ofrecían simuladores dedicados exclusivamente a aviones militares. El panel delantero del piloto incluye el indicador de velocidad, el altímetro, el horizonte artificial, los indicadores de motor,
el sistema de control de geometría de alas y decenas de interruptores adicionales para sistemas como el control de combustible, los sistemas de navegación y los sistemas de armas. El asiento trasero, donde se sienta el oficial de intercepción radar, conocido como RIO por sus siglas en inglés, tiene su propio conjunto de pantallas y controles dedicados principalmente al sistema de radar AWG-9 y al armamento. En el avión real, el RIO era tan importante como el piloto. En el simulador puedes operar el avión desde cualquiera de los dos asientos, lo que abre posibilidades de simulación multijugador verdaderamente interesantes. Y aquí te hago una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Tú prefieres volar el F-14 en solitario como piloto? ¿O lo has intentado en modo multijugador con alguien ocupando el asiento del RIO? Porque la experiencia de coordinación entre piloto y RIO que algunos grupos organizados han recreado en el simulador es algo que merece un video propio y me gustaría saber cuántos de ustedes ya lo han experimentado. Pasemos ahora al match loop. Para quienes no están familiarizados con este término, el match loop es el nombre coloquial que se le da a una serie de valles en el norte de Gales, en el Reino Unido, donde la Real Fuerza Aérea Británica y ocasionalmente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizan entrenamientos de vuelo a muy baja cota. Los aviones atraviesan estos valles a velocidades de entre 400 y 600 kilómetros por hora a alturas de entre 30 y 90 metros sobre el terreno. Desde ciertos puntos de las colinas circundantes, los espectadores pueden ver pasar los aviones por debajo de ellos, a veces tan cerca que pueden distinguir el casco del piloto a simple vista. Es uno de los espectáculos de aviación más impresionantes que existen y ha generado miles de fotografías y videos que circulan por internet. Pero lo que pocas personas experimentan es cómo se siente ese vuelo desde adentro del avión. En Microsoft Flight Simulator 2024, el Match Loop está recreado con una fidelidad geográfica extraordinaria gracias a los datos de elevación del terreno y la fotogrametría que alimentan el motor del simulador. Volar el F-14B a través de ese laberinto de valles desde la perspectiva de la cabina es una experiencia que activa el mismo tipo de respuesta visceral que genera el vuelo real. El terreno sube y baja con curvas que no siempre se pueden anticipar desde lejos. La velocidad hace que el tiempo de reacción sea mínimo. Y el F-14, con su envergadura considerable, incluso con las alas en barrido parcial, requiere precisión en cada giro para no acercarse peligrosamente a las laderas. La técnica para volar el match loop correctamente en el simulador requiere entender algunas características del F-14 que no son inmediatamente intuitivas. Primero, el avión es grande. Comparado con un F-16 o un Eurofighter, el Tomcat tiene una envergadura que en configuración de alas extendidas supera los 19 metros. Eso significa que los márgenes de maniobra en los tramos más estrechos del loop son menores de lo que podrías asumir. Segundo, la respuesta de los mandos a baja altitud y velocidad media es diferente a la que tienes en vuelo de crucero a gran altura. El aire más denso cerca del suelo hace que los controles respondan con más fuerza, lo que puede llevar a correcciones excesivas si no tienes experiencia con el avión. Tercero, la gestión de la potencia en el match loop no es tan sencilla como mantener los aceleradores al máximo. En algunos segmentos necesitas reducir potencia para no exceder velocidades seguras en los giros cerrados y en otros necesitas potencia inmediata para recuperar la velocidad perdida en una curva pronunciada. Los pilotos más experimentados de la comunidad de SFS 2024 recomiendan hacer los primeros intentos en el match loop con la geometría de alas en modo automático, dejando que el sistema del avión optimice el barrido según la velocidad. Una vez que tienes confianza con la ruta, puedes experimentar con el control manual para entender mejor cómo las alas afectan la maniobrabilidad en condiciones de vuelo dinámico a baja altitud. Después de completar el match loop, el siguiente gran desafío en este perfil de misión es la transición hacia las operaciones de portaaviones.
Y aquí es donde muchos pilotos virtuales, incluso aquellos con cientos de horas de vuelo en el simulador, enfrentan su mayor dificultad. El aterrizaje en portaaviones es considerado universalmente como la maniobra de pilotaje más exigente que existe. En el simulador, con el modelo de vuelo del F-14B correctamente calibrado, esa dificultad se reproduce con una fidelidad que puede ser frustrante para los principiantes, pero enormemente satisfactoria para quienes la dominan. El proceso de aproximación al portaaviones en el F-14 sigue el procedimiento estándar de la Marina de los Estados Unidos. En condiciones de visibilidad perfecta de día, la aproximación es visual y relativamente convencional. En condiciones de visibilidad reducida o de noche, es completamente instrumental. En el simulador, puedes practicar todos estos escenarios ajustando las condiciones meteorológicas y la hora del día, lo que te da acceso a desafíos que van desde lo manejable hasta lo genuinamente intimidante. La configuración del avión para la aproximación debe ejecutarse en orden: alas extendidas al máximo, tren de aterrizaje abajo y verificado, flaps en posición de aterrizaje, gancho de cola extendido. El F-14B en configuración de aterrizaje vuela la aproximación final a aproximadamente 250 km por hora, con un ángulo de descenso de 3.5 grados. Sobre un portaaviones que avanza a 50 km por hora y que se balancea en el oleaje, el margen de error es verdaderamente mínimo. El sistema que guía al piloto en esa aproximación es el FL o LS, que en inglés significa Sistema Óptico de Aterrizaje de Lente Fresnel. En términos simples, es un sistema de luces en el portaaviones que le indica al piloto si está por encima, por debajo o exactamente en el ángulo de descenso correcto. Si la bola de luz naranja que el piloto ve está alineada con las barras verdes horizontales de referencia, está en la trayectoria correcta. Si la bola está alta, está por encima del ángulo correcto y necesita reducir potencia. Si la bola está baja o desaparece, está por debajo y necesita potencia inmediata, o el resultado será impactar la popa del barco. En el argot de los pilotos navales, ese punto de luz naranja se llama simplemente la bola, y seguirla correctamente es todo el arte del aterrizaje en portaaviones, resumido en una sola referencia visual. En Microsoft Flight Simulator 2024, el FL o LS está modelado y funciona correctamente en los portaaviones disponibles en el simulador. Aprender a leer la bola mientras simultáneamente controlas la potencia, el rumbo y el ángulo de descenso del F-14 es un ejercicio de coordinación que requiere práctica específica y sistemática. La tentación de los pilotos virtuales principiantes es corregir con los mandos de vuelo cuando deberían corregir principalmente con la potencia. En la aproximación de portaaviones, la potencia es el control primario de la trayectoria de descenso. Los mandos de vuelo controlan principalmente el rumbo y la actitud. Entender esa inversión de la jerarquía habitual de controles es el primer gran paso para dominar el aterrizaje embarcado. El momento del impacto en cubierta, que los pilotos navales llaman trap, es otra de esas experiencias que el simulador reproduce con gran fidelidad. El avión toca la cubierta con una velocidad de descenso deliberadamente alta, más alta de lo que sería aceptable en cualquier aeropuerto convencional, porque esa velocidad de descenso garantiza que el gancho de cola entre en contacto con los cables de detención. Si el piloto flare, es decir, si reduce el ángulo de descenso justo antes de tocar para suavizar el aterrizaje como haría en tierra, el gancho puede pasar por encima de los cables sin atraparlos. Por eso en el aterrizaje en portaaviones se dice que no se aterriza, se cae controladamente. Y si el gancho no atrapa ninguno de los 4 cables, lo que en la jerga se llama un bolter, el piloto tiene que aplicar potencia máxima inmediatamente y volver a la pista de vuelo para intentarlo de nuevo. En el simulador, practicar los bolters intencionalmente es una excelente forma de entender qué se siente cuando la aproximación no termina como se esperaba y de desarrollar los reflejos para reaccionar correctamente. Algunos pilotos virtuales experimentados afirman que practicar los bolters les enseñó más sobre la aproximación de portaaviones que practicar los aterrizajes exitosos, porque los bolters te muestran exactamente en qué punto de la aproximación cometiste el error que llevó al gancho a no atrapar. Ahora hablemos de algo que hace al F-14 NM SFS 2024 especialmente valioso desde el punto de vista histórico y técnico: el radar AWG-9. Fue en su momento el sistema de radar de intercepción más avanzado del mundo embarcado en un avión de combate.
Podía rastrear simultáneamente hasta 24 blancos aéreos y dirigir misiles contra 6 de ellos al mismo tiempo, todo ello a distancias de más de 150 kilómetros. Esa capacidad, combinada con el misil AIM-54 Phoenix, que era el único armamento del mundo diseñado específicamente para aprovecharla, hacía del F-14 un sistema de armas sin equivalente durante toda la Guerra Fría. En el simulador, entender cómo funciona ese radar, cómo se interpreta su pantalla y cómo se coordinan piloto y río para aprovecharlo al máximo, es una curva de aprendizaje que puede ocupar docenas de horas, pero que resulta enormemente satisfactoria para los entusiastas que buscan la experiencia más auténtica posible. También merece mención el mercado de añadidos de terceros desarrolladores para MSFS 2024, que ha expandido significativamente las capacidades de simulación del F-14. Finalmente, hay un aspecto de volar el F-14 en MSFS 2024 que creo que merece mencionarse explícitamente: el impacto emocional y cultural del avión. El Tomcat fue el protagonista de Top Gun, la película de 1986 que probablemente hizo más por el reclutamiento de la Marina de los Estados Unidos que cualquier campaña publicitaria en la historia. Décadas después, Top Gun Maverick revivió ese vínculo emocional para una nueva generación. Para millones de personas en todo el mundo, el F-14 no es solo un avión, es un símbolo de una época, de una estética, de una forma de entender la aviación de combate que mezcla brutalidad mecánica con elegancia aerodinámica de una manera que pocos aviones en la historia han logrado. Volar ese avión en el simulador, aunque sea desde un escritorio con un joystick, conecta con algo que va más allá de los datos técnicos y los procedimientos de vuelo. Conecta con la memoria colectiva de lo que significó ese avión para la cultura popular y para la historia real de la aviación naval. El F-14 fue retirado del servicio de la Marina de los Estados Unidos en 2006, reemplazado por el F-18 Super Hornet. Irónicamente, Irán sigue operando algunos de los F-14 a que adquirió antes de la revolución de 1979, aunque en condiciones que nadie puede verificar desde afuera. En el simulador, el Tomcat vive con una fidelidad que el avión real ya no puede tener en ninguna fuerza aérea occidental. Y eso le da a Microsoft Flight Simulator 2024 un valor histórico que va mucho más allá de ser simplemente un videojuego. El F-14 Tomcat operó durante más de 30 años en la Marina de los Estados Unidos, desde 1974 hasta 2006. Voló en el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, los Balcanes y el Pacífico. Fue el avión que mejor encarnó la doctrina naval de la Guerra Fría de proyectar poder aéreo desde el mar. Fue retirado no por haber alcanzado sus límites tecnológicos, sino porque su costo de mantenimiento y la escasez de repuestos lo hacían inviable frente al más moderno F-18 Super Hornet. Esa historia, ese contexto y ese legado son los que dan al F-14 en Microsoft Flight Simulator 2024 una dimensión que ningún otro avión en el simulador puede ofrecer de la misma manera. No es solo volar rápido entre montañas o aterrizar en un portaaviones. Es conectar con una historia real de ingeniería, de doctrina naval, de hombres y mujeres que volaron ese avión en situaciones donde los errores no tenían segunda oportunidad. El simulador es el puente entre esa historia y el presente. Y usarlo con respeto por lo que representa es, creo yo, la mejor manera de aprovechar todo lo que ofrece. Entonces, después de todo lo que hemos recorrido hoy, desde las montañas de Gales hasta la cubierta de un portaaviones en alta mar, te dejo con esta pregunta final. ¿Crees que el F-14 Tomcat es el mejor avión de combate embarcado de la historia? ¿O hay otro caza naval que, en tu opinión, merece ese título? Escríbelo en los comentarios con tus argumentos, porque en esta comunidad hay personas con conocimientos profundos y los debates siempre son de alto nivel. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que también disfrute de la aviación y los simuladores. Nos vemos en el próximo.